Hola, ¿qué tal? Buenos días. Yo soy Daniel Olvera, soy urólogo, con una subespecialidad en cirugía de mínima invasión y cirugía robótica. Estoy en Monterrey, aquí en el Hospital Zambrano, ejerciendo práctica privada. Y el día de hoy fui invitado para platicarles acerca del cáncer de próstata. La idea es platicar, es dar una charla relativamente breve acerca de este padecimiento que es muy común y poder solventar algunos mitos que existen dentro de la población y aclarar todo lo mejor posible. Me gustaría también comentarles que la idea es tener algo interactivo. Si alguien llega a tener alguna duda, con toda confianza, nos lo puede hacer saber para preguntar y poder responder ya sea dentro del chat o en con alguna intervención. Pues básicamente el objetivo de esta plática es mostrarles el panorama actual de la enfermedad y darles el punto de vista de un médico, de un clínico, yo que me dedico principalmente al cáncer de próstata, al manejo del cáncer de próstata. Los puntos más importantes a considerar cuando hablamos de esta enfermedad es que es una enfermedad muy común. Se calcula que entre 8 y 9 de cada 10 hombres en algún momento pueden llegar a desarrollar cáncer de próstata. Perdónenme, uno de cada 8 o 9 hombres puede desarrollar cáncer de próstata. Se trata de una enfermedad que es un reto para el médico tratante porque existe una gran cantidad de información que hay cada año se va renovando esto con la tecnología también. Eh, Esto es para nosotros como médicos un reto porque necesitamos estar constantemente actualizados, ¿ok? Y es una enfermedad con un espectro clínico bastante amplio. Y esto lo voy a explicar más adelante. Este es un diagrama que me gustaría solo mostrarles para que vean la forma de la próstata, sobre todo esta parte, la parte B. Acuérdense que la vejiga es como un globo, es un globo que se llena de pipí y se vacía. Y obviamente la próstata es un órgano masculino, solo los hombres lo tenemos, que está localizado en la parte inferior de de la vejiga y por en medio de la próstata pasa la uretra, que es el tubito que lleva la orina de la vejiga hasta la salida del meato por donde hacemos pipí. Entonces, la localización de la próstata la hace ser un órgano bastante, pues, sui generis para las complicaciones que pueda haber con respecto al tratamiento, ¿no? Esta es otra imagen de cómo se ve la próstata en un corte que le llamamos coronal, en donde se encuentra la próstata y se encuentra la uretra por en medio de esta, lo cual hace que cuando las personas tienen un crecimiento de la próstata empiezan a tener sintomatología. Y esto a veces se llega a confundir con algunos síntomas de cáncer de próstata. Este es otro diagrama que me gustaría mostrarles para que vean la localización de la próstata a nivel de la pelvis. Esta es una imagen que le llamamos en un corte sagital, en donde aquí con el mouse les estoy mostrando, aquí se ve la vejiga y por debajo de la vejiga se encuentra la próstata. Como pueden ver, está la próstata en la parte más profunda de la pelvis, adyacente a diversos órganos como vejiga y el recto. ¿Qué es el cáncer de próstata? El cáncer de próstata es el crecimiento anormal y descontrolado de las células que forman la glándula prostática. Es importante mencionar que su evolución y su historia natural ha cambiado durante las últimas décadas. La mayor parte de los casos se presenta en hombres mayores de 50 o 55 años de edad y aparentemente la prevalencia aumenta con la edad. Se dice que en algún punto hasta el 70 o 80% de los hombres mayores de 80 años, si llegan a vivir lo suficiente, van a desarrollar cáncer de próstata. En cuanto a la epidemiología, es decir, el estudio de la enfermedad a nivel población, a nivel mundial es el segundo cáncer más común. En Norteamérica, y esto, aclaro, incluye México, Estados Unidos y Canadá, es el cáncer más común en varones.
Es importante también mencionar que su incidencia, es decir, el número de casos que existe en una región y en un momento determinado, es muy variable de acuerdo a la raza y a la región geográfica. En México, que es lo que nos atañe, es la principal causa de cáncer y de mortalidad en el hombre. Esta es una gráfica de barras de la Organización Mundial de la Salud relativamente reciente, de hace aproximadamente 3, 4 años, en donde muestra los cánceres más comunes. En las barras azules podemos ver la incidencia, es decir, el número de casos, y en las barras rojas podemos ver la cantidad de casos de pacientes que mueren debido a ese cáncer. Y tenemos en primer lugar, obviamente, el cáncer de pulmón, en segundo lugar, el cáncer de próstata en cuestión de incidencia. Afortunadamente, la mortalidad a nivel mundial, a nivel global, no es tan alta. Sin embargo, veremos más adelante que estas cifras son un poquito diferentes en nuestro país y que es una situación un poquito más alarmante el manejo de esta enfermedad. Quiero puntualizar un poco las diferencias regionales que existen entre Estados Unidos y México. Esto es porque en muchas ocasiones queremos compararnos, sobre todo a nivel salud, de lo que se hace en algún lugar a lo que se hace en nuestro país. En Estados Unidos y en México, como les mencioné, es el cáncer más común, es el cáncer más frecuente. Eh, en Estados Unidos es el segundo cáncer que más muertes causa. Y es importante aclarar que a pesar de que es el cáncer más frecuente en México, la incidencia, es decir, el número de casos en México es 3 veces menor que en Estados Unidos. A pesar de esto, a pesar de que nosotros en México tenemos una tercera parte de casos comparado con Estados Unidos a nivel proporción, la mortalidad de nuestro país es mayor. Se calcula que va entre 11 y 13 hombres por 100,000 habitantes, que son números bastante altos. En Estados Unidos ha ocurrido algo benéfico para la población en donde conforme pasa el tiempo, mayor número de casos son diagnosticados en etapas tempranas, es decir, que pueden ser curados. A diferencia de nuestro país, la mortalidad se ha sostenido en un aumento y se calcula que ha aumentado año con año entre 2 a 3%. Esto quiere decir que a pesar de situaciones políticas, económicas o de acceso a la salud, la mortalidad del cáncer de próstata en México ha aumentado, a diferencia de nuestro vecino del norte. ¿Por qué sucede esto? Se han propuesto algunas teorías de por qué nosotros batallamos más con este cáncer y estas son algunas de las razones. En general, existen tumores más agresivos en nuestra población. Lo otro que es bastante cierto es que la mayor parte de los casos de cáncer de próstata los diagnosticamos en forma tardía en nuestro país. Desafortunadamente no tenemos bien establecido buenas estrategias de tamizaje en la población abierta y existe mucha mala información incluso que ofrecen los canales oficiales de distintas instancias del gobierno, tanto a nivel local como estatal o federal, para poder darles a la población la información correcta. Y lo otro es que si nosotros podemos aplicar los conocimientos de otras regiones en nuestra población, esto es un poquito complicado explicarlo, ¿no? Pero básicamente nosotros tenemos tumores un poquito más agresivos, realizamos el diagnóstico en forma tardía y no hay unas buenas estrategias de tamizaje. Esta gráfica la pongo en comparación con el Reino Unido, en donde vemos cómo se compara la cantidad de muertes de cáncer de próstata con cáncer de mama. Afortunadamente se ha hecho un muy buen trabajo a nivel global en el control del cáncer de mama, tanto en el diagnóstico temprano como en el manejo multidisciplinario, lo cual en algunos países no ha sucedido y es un ejemplo el Reino Unido, en donde ya existe una mayor cantidad de muertes de cáncer de próstata a lo largo del tiempo. Es un padecimiento moderno, el cáncer de próstata es una enfermedad única. Nosotros como médicos y los científicos están en una búsqueda constante para mejorar el diagnóstico y el tratamiento. Hay gran cantidad de fondos económicos invertidos en investigación del cáncer de próstata y como lo mencionaba,
anatómicamente la próstata tiene un impacto muy importante en la calidad de vida y es por esto que también muchos pacientes se niegan a recibir un diagnóstico correcto o incluso se niegan a acudir con nosotros los especialistas. Su manejo tiene implicaciones objetivas y subjetivas muy importantes para el paciente. Lo primero que nosotros tenemos que buscar es controlar de forma oncológica la enfermedad, es decir, tratar el cáncer, curar el cáncer. Y esto también tiene un impacto en los aspectos funcionales de los pacientes, tanto a nivel de la continencia, es decir, que los pacientes no tengan fugas de orina, como a nivel de la función eréctil. A lo largo de estos años se han descrito o se han intentado asociar diversos factores de riesgo para el desarrollo del cáncer de próstata, como el síndrome metabólico, procesos inflamatorios crónicos o el tabaquismo. Sin embargo, actualmente los únicos factores que están realmente comprobados, que están asociados con el cáncer de próstata directamente, son factores no modificables como la edad, la herencia y la raza a la que pertenecemos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces con esta enfermedad? Pues en realidad tenemos que buscar una detección oportuna. Y existe muchísima mala información con respecto a la detección oportuna. Mucha gente, y yo lo veo diariamente, llega al consultorio comentando que pues ya se hicieron el estudio de sangre, que el antígeno prostático en específico en sangre es suficiente y realmente esto no es lo correcto. Se requiere tanto medir el antígeno prostático como hacer una exploración física. Y la exploración física se lleva a cabo mediante la palpación digital de la próstata. La razón de esto yo les explico a mis pacientes es muy puntual. Hasta el 15% de los cánceres de próstata, como no se parece a la próstata, no producen esta sustancia, esta proteína que se llama antígeno prostático. Y la forma más sencilla de poderlos detectar va a ser palpando la próstata y ver su consistencia. Ha habido mucha polémica en cuanto a cuándo se recomienda la primera valoración, si es a los 40, a los 45, a los 50 años. Las recomendaciones internacionales actuales nos recomiendan la primera valoración hacerla a los 45 o 50 años de edad en un paciente con un riesgo promedio. Aquellos pacientes que tienen un riesgo alto, es decir, que tienen antecedentes directos de familiares directos con cáncer de próstata, tienen que hacer su primera valoración a los 40 años. Se sabe que el beneficio de la detección oportuna es mayor en pacientes entre sus 55 y 69 años de edad. Y esto tiene que ver porque este grupo de pacientes son los que mayormente tienen cáncer de próstata. Lo otro que también es alguna novedad, y eso nos lo va mostrando la evidencia científica que pronto, poco a poco vamos generando, es que las revisiones anuales no parecen ser necesarias. Lo que se requiere es que acudan con el urólogo, que acudan con el médico especialista y él les podrá decir si ustedes son pacientes que tienen un riesgo para revisarlos anualmente o si son pacientes que se pueden ver de forma bianual. El diagnóstico de cáncer de próstata es un diagnóstico histopatológico. Esto quiere decir que necesitamos un fragmento de tejido para poder analizarlo al microscopio con el patólogo y decir si existe o no un crecimiento desordenado de las células de la próstata. Cada vez existen métodos menos invasivos y más exactos para hacer el diagnóstico y esto es algo que también quiero llegarles a mostrar. Nosotros el diagnóstico lo hacemos mediante una biopsia de la próstata, es una biopsia transrectal que en la mayor parte de las ocasiones la realizamos con el paciente sedado y lo que hacemos es visualizar la próstata y tomamos algunos fragmentos con alguna aguja. Es importante mencionar que esta biopsia de próstata actualmente tiene que ser también dirigida por estudios de imagen previos y la mayor parte de los pacientes que se han sometidos a una biopsia de próstata en la actualidad requieren que hagamos una resonancia magnética de próstata. El estudio histopatológico que les digo es el analizar el tejido al microscopio, nos va a permitir determinar si existe o no cáncer, como se ve en estas imágenes. Esto es lo que ven los patólogos, las células al microscopio, y de acuerdo a la conformación y a la arquitectura de estas células, los patólogos podrán decirnos qué grado de cáncer es y definir con esto la agresividad. Esto es muy importante porque como esta gráfica lo muestra, esto es una gráfica que nosotros como médicos usamos para ver
la probabilidad de que el cáncer regrese en los pacientes y el eje de las Y es la probabilidad que va de 0 a 1 y el eje de las X son los años después del tratamiento, muestra cómo los pacientes con cánceres de bajo riesgo tienen más probabilidades de estar libres de la enfermedad durante muchos años, comparando esta línea verde con aquellos pacientes que tienen una enfermedad más agresiva, en donde la gran mayoría de los pacientes al poco tiempo puede volver el cáncer. Existen nuevas herramientas diagnósticas que tienen sus objetivos como predecir qué pacientes tienen cánceres más agresivos y van a requerir un tratamiento que le llamamos multimodal. Estas nuevas herramientas nos ayudan a disminuir el exceso del diagnóstico y los riesgos que existen con esto, y obviamente es economizar y eficientizar los recursos humanos y económicos a nivel de salud. Esta es una imagen como ejemplo para que vean cómo actualmente por medio de una resonancia magnética podemos ver la próstata y podemos ver si existen alteraciones estructurales de la próstata que nos permitan saber qué pacientes se benefician de hacer un estudio extra como una biopsia. En la actualidad es raro el caso en donde directamente de ver al paciente clínicamente nos tenemos que ir a la biopsia. Usualmente tenemos que hacer una resonancia magnética antes. Nosotros como médicos tenemos que estadificar el cáncer después de hacer el diagnóstico. Y esto lo llevamos a cabo mediante este sistema que le llamamos TNM de tumor, nodos de ganglios y metástasis. Y entonces, de acuerdo a la información clínica, radiológica y laboratorial, nosotros podemos ponerle nombre y apellido al tipo de cáncer de próstata que tienen los pacientes y con esa información nosotros los clasificamos en un grupo de riesgo. Esto es lo que debemos de hacer. Y esto es muy importante que yo se los explique porque el cáncer de próstata es una enfermedad muy heterogénea. Hay pacientes con cáncer de muy bajo riesgo y hay pacientes con cáncer de muy alto riesgo. Y en esto hay un abanico de posibilidades de manejo diagnóstico. Esta imagen me gusta mucho porque les puede ejemplificar cómo la enfermedad tiene un espectro muy amplio y va de mano, pues viendo la pantalla de mano izquierda, mano derecha, va desde pacientes que tienen muy bajo riesgo, un cáncer de próstata de muy bajo riesgo, en donde esos pacientes no requieren tratamiento, pacientes de bajo riesgo o de riesgo intermedio, que con tratamientos radicales se curan. Afortunadamente, esta es la gran mayoría de los pacientes si se llega a detectar a tiempo. Y existen también en el espectro del lado derecho de la enfermedad pacientes de muy alto riesgo que requieren algo que llamamos un manejo multimodal. Es decir, son pacientes que requieren el tratamiento con cirugía, radiación, hormonoterapia, inmunoterapia. Todo esto va de la mano del urólogo especializado en cáncer de próstata y del oncólogo o radio-oncólogo. Entonces, como les digo, para resumir esta diapositiva, es una enfermedad un espectro amplio con un grupo de riesgo que tenemos que nosotros que clasificar y de acuerdo a eso ofrecer el manejo a nuestros pacientes. Esta es una imagen en cuestión del tratamiento para ejemplificar que hay pacientes que con cáncer de próstata incluso podríamos vigilar, es decir, no requieren tratamiento activo, hasta pacientes que usualmente en la actualidad lo ideal en enfermedad localizada es someterlos a una cirugía para quitarle la próstata con equipos de alta tecnología como el famoso robot Da Vinci y la radioterapia también es una opción para muchos pacientes. Actualmente se investigan terapias de tratamiento focal, es decir, tratamientos muy localizados de mínima invasión que van dirigidos hacia el sitio del tumor. Hay pacientes que requieren quimioterapia y hay pacientes que requieren manejo hormonal. Como les decía, hay un grupo de pacientes en donde la vigilancia activa es una modalidad adecuada. Estos son pacientes que tienen muy bajo riesgo de la enfermedad y estos pacientes nosotros los tenemos que monitorizar cada 3 o 6 meses con estudios de sangre o estudios de imagen. Esta es una modalidad bastante común en países como Estados Unidos, en donde se realiza un diagnóstico oportuno. Desafortunadamente, en nuestro país, más del 70 u 80% de los pacientes con cáncer de próstata se diagnostican en etapas tardías y es una modalidad que casi no usamos en nuestro país.
Esto nos lleva a pensar que hay ciertos pacientes en donde el cáncer de próstata tiene que ser considerado una enfermedad crónica. Hay pacientes que reciben un tratamiento, afortunadamente muchos pacientes se pueden curar, pero aquellos pacientes que no se pueden curar porque se diagnostica el cáncer en etapas muy tardías, hay muchas líneas de tratamiento y muchas opciones de manejo que nos permiten manejar el cáncer como una enfermedad crónica y con eso el paciente puede vivir los años que pueda usualmente vivir por algunas otras enfermedades. En pacientes que tienen riesgo intermedio dentro de ese espectro de la enfermedad, requieren un tratamiento definitivo. Y esto es la cirugía, que existen diversas modalidades de tratamiento, tanto abierta laparoscópica como laparoscópica asistida por robot. Y hay algunos pacientes que prefieren no operarse o que por sus comorbilidades, es decir, por otras enfermedades de base, la cirugía puede ser un poco riesgosa para ellos y entonces son sometidos a radioterapia. Este es un video que me gustaría mostrarles de la cirugía que nosotros hacemos de cáncer de próstata. Así es como nosotros vemos cuando operamos la próstata por la paroscopía asistida por el famoso robot Da Vinci. Estos instrumentos que ustedes ven, las puntas del instrumento miden entre 3 y 4, 5 milímetros y entonces nos permiten a nosotros como cirujanos disecar con gran precisión los tejidos y poder separar la próstata que está aquí del resto de los tejidos, como ustedes lo vieron en el diagrama inicial, de vejiga, de los músculos de la pelvis o del mismo recto. Y esto nos ha permitido disminuir las complicaciones asociadas con la cirugía y optimizar nuestros resultados funcionales. Aquí podemos ver, esta es una parte de la cirugía en donde estamos separando la próstata que está al centro del músculo de la pelvis y de la grasa que está alrededor. Esto que vemos en la parte inferior del video es la vejiga y en algún punto de la cirugía vamos a tener que separar la próstata que está aquí en medio del resto de la vejiga, que es una de las partes iniciales de este procedimiento quirúrgico. Me gustaría, ya no me queda mucho tiempo para platicar de esto, algunos mitos del cáncer de próstata, ser muy puntual porque es donde creo que más fallamos nosotros como personal de salud en transmitirles el mensaje de esta enfermedad. Uno de los mitos dice, el tener el antígeno prostático elevado es igual a cáncer. No, es bien importante que sepan que cualquier enfermedad de la próstata que afecte su arquitectura como tal puede elevar el antígeno. Una infección de próstata, una próstata crecida, un paciente que tenga una sonda para orinar, un paciente recién operado de la próstata, puede tener el antígeno prostático elevado y no necesariamente ser cáncer. Sin embargo, esa decisión de definir qué paciente sí está en riesgo de tener cáncer con el antígeno elevado le corresponde al médico especialista, no al paciente tomarla, ¿no? Otro mito que existe es si ya no es necesario realizar el tacto rectal, como lo comenté, si es necesario, es parte del estudio de tamizaje y nos ayuda a encontrar a los pacientes que tienen cáncer de próstata que no elevan el antígeno, lo cual pueden ser pacientes con cánceres más agresivos de lo que habitualmente vemos. El tacto rectal es incómodo, pues no hay evidencia de que el tacto rectal afecte la orientación sexual de los pacientes, que es una de las comentarios que más vemos en pacientes de esta generación y en realidad el tacto rectal es ligeramente incómodo. La gran mayoría de los pacientes cuando se realiza el tacto rectal te dicen que ellos pensaban que era algo peor y en realidad es una revisión bastante rápida, dura segundos, ¿no? Y el otro mito es si se debe realizar el examen de la próstata a temprana edad. En realidad, si no hay antecedentes de cáncer de próstata en la familia, es extraordinario que se tenga que realizar una revisión de la próstata directa en personas menores de los 45 o 50 años de edad. Como conclusión de esta plática, me gustaría comentarles que el cáncer de próstata es una enfermedad muy común. Es el cáncer que más muertes causa en nuestro país, en hombres, en varones. Otro punto importante es que los esfuerzos de
tamizaje no se han podido llevar a cabo y bueno, como ustedes saben, existen asociaciones y movimientos que realizan esfuerzos para poder llevar a la información pertinente a la población. Por eso existen meses de concientización de salud masculina a nivel mundial es noviembre, en verano también en México es esto. El estudio de la próstata en varones arriba de los 50 años debe ser fundamental en las revisiones médicas, tanto de los médicos generales como de los médicos familiares. Y lo otro que me gustaría dejar en claro es que las opciones del manejo en cáncer de próstata son múltiples. El común denominador es que existen avances tecnológicos que hay año con año y que permiten tratar a los pacientes de forma efectiva y bastante eficaz para poder controlar la enfermedad. Les dejo mis correos para resolver cualquier duda y estoy para servirles. Espero que esta información haya sido clara. No sé si existe algún comentario de los participantes o de los moderadores al respecto o alguna pregunta. Muchas gracias, doctor. Muy amable, doctor. Muchas gracias. Primero que nada, agradecer. Estuvo la plática excelente, muy clara, muy precisa. Yo tengo una duda, doctor, en cuestión de síntomas. ¿Cuáles son los más comunes, doctor? Muy bien, muchas gracias por la pregunta. Realmente, la gran mayoría de los pacientes a los que les diagnosticamos cáncer de próstata en enfermedad localizada no tiene síntomas. Los síntomas que existen y de los cuales mucha gente platica, chorro débil, que se corta el chorro para orinar o sangrado para orinar, tienen que ver con alguna otra enfermedad, con crecimiento prostático benigno o pueden ser síntomas muy tardíos. Aquí el mensaje que quiero dejarles en claro es que para poder realizar un diagnóstico oportuno y a tiempo, la gran mayoría de los pacientes se encuentran completamente asintomáticos. Muchas gracias. ¿Alguien más en el foro tiene alguna inquietud, alguna duda? Aprovechen al doctor, al especialista que está con nosotros, sería formidable, ¿verdad? Hay una pregunta, doctor. Si se extrae la próstata, ¿se acaba el sexo? No necesariamente, depende del tipo de cáncer, de la agresividad del cáncer. Nosotros como médicos tenemos opciones de manejo en donde podemos preservar los nervios de la erección para poder continuar con este tema de, pues, de salud, de los objetivos de la cirugía, incluso de la radiación. Y aquellos pacientes que por alguna razón lleguen a tener disfunción eréctil posterior a recibir un tratamiento para cáncer de próstata, es muy importante también comentarles que existen terapias, tanto locales como sistémicas, que nos pueden ayudar a mejorar ese aspecto de la erección. Muy bien, doctor. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna duda, alguna inquietud? Yo tengo una duda. Los cambios en el antígeno prostático, que a veces salen altos, a veces un poco más bajo, etcétera, ¿son síntomas de algo? Ok, es una pregunta muy, muy interesante porque es un, pues clínicamente nosotros como médicos es común que veamos este tipo de situaciones en donde los pacientes se presentan con antecedentes de tener niveles de antígeno que fluctúan, es decir, que andan en 2, 3, luego se les sube a 6, luego vuelve a bajar. Esto tiene que ver con algún proceso inflamatorio de la próstata usualmente o con temas de crecimiento prostático. Realmente el antígeno es muy buen parámetro para poder definir qué pacientes se encuentran en riesgo de tener cáncer de próstata y a qué pacientes les tenemos que hacer estudios de imagen como resonancia magnética o biopsia de próstata. Realmente una de las cosas más importantes es valorar clínicamente al paciente. La cuestión de laboratorio, el nivel de antígeno es fundamental, pero también el revisar al paciente, la historia clínica nos permite determinar cuál pudiera ser el origen de esa elevación del antígeno, ¿no? Este,
Otra pregunta que veo aquí en el chat es, ¿hay algún orden de manifestaciones que tengamos que estar al pendiente por revisar? Me imagino que se refiere a manifestaciones clínicas, pues en realidad la recomendación, como los digo, es la visita al urólogo después de los 45, 50 años para poder tratar temas no solo de revisión de cáncer de próstata, sino también temas de problemas de testosterona o temas de disfunción eréctil que se vuelven más comunes a esa edad. Otra cosa, hay alimentos o hábitos que fomentan este tipo de cáncer. En realidad no hay una asociación directa bien establecida, como por ejemplo el fumar y el cáncer de pulmón. No existe esto para el cáncer de próstata. Otro comentario de Karen dice, hay mucha resistencia para atender. Sí, creo que sugiriendo algunas fuentes de información para consultar puede ser buena forma de involucrar a los hombres en el cuidado de la salud. Definitivamente hay muchísima información en las redes sociales, hay muchísima información en Internet, hay sitios dentro de la Secretaría de Salud Federal o de los gobiernos estatales en donde se muestra información pertinente de qué debemos de hacer. Aquí el mensaje final que quiero dejarles es que si ustedes son o tienen familiares que están entre sus 45 o 50 años de edad, vale la pena una revisión con un médico especialista, un urólogo que los vea con sus antígenos prostáticos, con algún examen general de orina, y esto en la gran mayoría de las veces es suficiente para poder estar tranquilos por este punto, ¿no? No sé si existe algo más, algún otro comentario. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Doctor, bueno, yo una última pregunta. ¿La cirugía robótica beneficia la recuperación del paciente y también ayuda al mismo tiempo al médico a que sea más fácil su trabajo? La cirugía robótica, sí hay evidencia que los pacientes que se operan de cirugía robótica se recuperan más rápido. Hay algunos otros detalles que se puede reducir el riesgo de sangrado y en general también es benéfica para los pacientes en el tiempo en que llegan a recuperar su función urinaria. Es actualmente el estándar de oro, le llamamos, o la mejor terapia para el manejo del cáncer de próstata localizado y es de las cirugías que más comúnmente se realizan en primer mundo para esto. Afortunadamente en nuestro país existimos muchos médicos capacitados para poderlas realizar en diversas ciudades de nuestro país y cada vez el acceso a esto es mayor, al menos a nivel privado. Hay algunos hospitales también de sector salud que ofrecen este tipo de manejo. Sí, doctor, muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna duda, alguna pregunta? Creo que no, doctor. Sí, siendo así, pues agradecemos mucho su excelente participación, doctor, muy agradecido de parte de Fundación y también pues, a todos los colaboradores que hicieron favor de conectarse. Les agradecemos mucho y que tengan excelente día. Muchas gracias por la invitación y espero esta breve charla haya sido útil y agradezco mucho su atención. Muchas gracias a todos. Muy buenos días. Gracias, buen día. Gracias.